Bueno, para mí siempre será un privilegio poder estar aquí, pero siempre tendré nervios y creo que siempre se los voy a decir, pero también es una forma de descargarme y sentirme un poquito más liberada. Quiero comenzar contándoles algo, y es que yo nací en una familia donde celebrar fechas especiales nunca fue importante. Con decirles que mi hermano cumple años el 3 de enero, yo cumplo años el 26 de enero, poco más de 20 días de diferencia. Y mis papás nos celebraban el cumpleaños con una sola torta. Entonces, en ocasiones, yo terminaba celebrando el cumpleaños al inicio de mes y a mi hermano le tocaba celebrar su cumpleaños a final de mes. Eso hizo que para mí muchas festividades fueran innecesarias. Por ejemplo, el Día de la Mujer, el Día de la Madre, el Día del Padre, la Navidad, el fin de año. Y por estos días en Colombia celebramos una de esas fechas que para mí son innecesarias, y es el Día del Amor y la Amistad. Una fecha en la que socialmente se ha creado la necesidad de consumir. Si vamos a un restaurante por estos días, entonces todo va a estar lleno de corazones, y este fin de semana y el próximo todo va a estar lleno. Nos van a atender una hora después. Las parejas de enamorados van a empezar a subir sus mejores fotos a las redes sociales. Los amigos van a aprovechar para reforzar sus lazos de amistad, mandando mensajes. Los centros comerciales van a estar llenísimos. Y todo porque se celebra el Día del Amor y la Amistad. Para mí, repito, innecesaria la celebración, pero socialmente aceptable. Para preparar este mensaje quise entender por qué se celebra esta festividad. Y encontré que en Colombia alguien por allá en 1969 consideró que el famoso Día de San Valentín, que universalmente se celebra el 14 de febrero, en Colombia debía celebrarse en un mes donde no hubiera festividades para que pudiera haber plata para consumir y para comprar. Y septiembre consideraron que era la fecha ideal, porque en febrero pues la gente tiene el rezago de fin de año donde también ya gastaron plata gracias a la Navidad y al fin de año. Entonces mejor guardan y la gastan en septiembre. Ahí nació el amor y la amistad. Todas estas costumbres que acabamos de mencionar se hacen por cultura, por tradición. Creo que algunas pueden ser genuinas, quizás otras no tanto, pero quise también comprender, según el diccionario, cuál es la definición de amor y cuál es la definición de amistad. Y la RAE me dijo que amor es un sentimiento intenso del ser humano que, partiendo de su propia insuficiencia, necesita y busca el encuentro y unión con otro ser. También lo define como un sentimiento hacia otra persona que naturalmente nos atrae y que, procurando reciprocidad en el deseo de unión, nos completa, alegra y da energía para convivir, comunicarnos y crear. Yo no sé ustedes, pero a mí la definición no me gustó. Y creo que es una definición errónea. Porque no podemos considerar que el amor sea un sentimiento que nazca de la insuficiencia nuestra y de la necesidad de tener que sentirnos completados por otro ser humano igual a nosotros. Pero parece ser que esa es la definición aceptada por la RAE. Ahora miremos la definición de amistad. Dice: afecto personal, puro y desinteresado, compartido con otra persona que nace y se fortalece con el trato. Y pues esa definición también me impactó. Porque, para serle sincera, yo nunca he sido una amiga desinteresada. Siempre he esperado de la otra persona la misma reciprocidad de afecto.
O sea que desinteresada jamás. Siempre espero que esa persona que he elegido como amiga o como amigo, para ser inclusivos, esté pendiente de mí, se preocupe por mí, le interesen mis cosas. Entonces, pues según la RAE, nunca he sabido ser una buena amiga. Pero se celebra el amor y la amistad en Colombia. Yo creo que la mayoría de personas no conocen esta definición cuando celebran la fecha del amor y la amistad. Pero nosotros, como cristianos, debemos entender que el verdadero amor lo conocemos cuando entendemos el plan perfecto de salvación que nos dio nuestro Padre Dios. Hoy no compré el suerito, Amaranta, se me olvidó. Conocemos el verdadero amor cuando conocemos el plan de salvación que nos dio nuestro Padre Dios a través de su Hijo amado Jesucristo. Solo ahí entendemos el significado real de amor. Y entendemos el valor de la amistad cuando conocemos a la persona de Jesús. Y comprendemos que solo en Jesús encontramos un amigo fiel, verdadero y una amistad para siempre, que nadie nos puede arrebatar. Yo les quiero hacer unas preguntas antes de entrar en materia, no para que alcen la mano, no se pongan en evidencia, tranquilos, sino para que se las lleven y en su tiempo de intimidad con el Señor tengan la oportunidad de respondérselas. ¿Cuántos de los que estamos aquí hoy podemos afirmar que amamos al Señor y entendemos lo que significa ese amor? ¿Cuántos de los que estamos aquí hoy hemos experimentado ese primer amor? Entendido ese primer amor como ese sentimiento intenso, novedoso, que experimentamos cuando por primera vez Jesús se nos revela nuestra vida como Salvador. Cuando queremos todo el tiempo estar orando, leyendo su palabra. Cuando en momentos de dificultad lo primero que pensamos es en Dios. Cuando en momentos de alegría le damos gloria a Él. Ese primer amor muchas veces lo perdemos. ¿Cuántos hemos dejado apagar el fuego de ese primer amor? ¿Cuántos realmente le hemos dado a Jesús la oportunidad de que sea nuestro mejor amigo? Y hemos valorado la amistad que se nos ha dado por medio de la cruz. Pues bien, la invitación hoy es a que nos enamoremos de Dios. Y si ya estamos enamorados, que nos enamoremos más. Que anhelemos más su presencia. Que anhelemos buscar que esa relación de amistad perdure en nuestras vidas. Por eso, hoy vamos a hablar de los fundamentos del amor y la amistad que Dios Padre ha preparado para nosotros por medio de su Hijo amado Jesucristo. Lo que hoy vamos a ver, de pronto, para la mayoría no es nuevo, porque lo vemos en nuestro proceso de formación y específicamente en el nivel 1. Entonces, quienes en este momento estén en nivel 1 van a sentir que esto es como un déjà vu de algunas de esas primeras clases. Y para quienes de pronto nunca han escuchado esto, pues espero que realmente sea de bendición para ustedes. El primer fundamento es la redención. ¿Y qué es la redención? Podemos entenderla desde una perspectiva jurídica en derecho como el acto de liberar una prenda por medio del cumplimiento de una obligación que generalmente consiste en pagar un dinero. Por ejemplo, la hipoteca. ¿Qué es la hipoteca? Una figura por medio de la cual una persona va, adquiere un crédito y la garantía de respaldo es un inmueble. Entonces, ese inmueble queda hipotecado por si el deudor no puede pagar la obligación, su acreedor se paga con ese inmueble. Yo puedo redimir ese inmueble
yo, propietaria deudora, cuando pago el crédito, la obligación que debía, y ese inmueble vuelve a quedar en libertad de esa prenda y vuelve a ser de mi propiedad. Eso es redención en derecho. Pero también podemos ver la redención desde otra perspectiva. Y es como el acto a través del cual algo que se ha guardado para un fin específico después se libera y se usa para ese fin específico. Redimir un bono de regalo. A veces nos dan un bonito de cualquier centro comercial con una platica y uno va, lo redime y compra lo que quiere. O sea que hizo efectivo ese bono para un fin en particular. ¿O cuántos de pronto acumulan puntos con la tarjeta de crédito y después esos puntos acumulados van y los redimen y pueden tanquear gratis? Eso es fenomenal, ¿no? ¿No lo han hecho? ¿Se siente tan rico? Pagué con los puntos que tenía acumulados y no tuve que sacar un solo peso. Eso es redención. En el ámbito espiritual nos han explicado siempre la redención como el acto de liberar a un esclavo de su cautividad a través del pago de un precio. Pero miren que en cualquiera de los tres escenarios que acabamos de ver, bien sea la hipoteca, el hacer libre ese inmueble para mí, bien sea el bono de regalo o los puntos que se acumulan, el poder hacer uso de eso que estaba ahí guardado, o en el ámbito espiritual, la libertad de ese esclavo de su cautiverio, en cualquiera de esos tres escenarios, el sentimiento que trae la redención es libertad, satisfacción, plenitud, gozo, paz, alegría. Eso trae la redención. ¿Cómo nos lo explica Pablo? En Colosenses capítulo 1, versículos del 3 al 14. Lo vamos a leer en dos versiones. Reina Valera, 1960, dice así: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y Nueva Traducción Viviente dice: pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Es decir, que todos nosotros, antes de recibir a Jesús, pertenecíamos al reino de las tinieblas. Y nuestro gobernador era Satanás. Pertenecíamos a él. ¿Y qué implicación tenía eso? Que estábamos en una condición de esclavitud. Esclavitud al pecado y esclavitud a Satanás mismo. Y en esa esclavitud no éramos libres. Pero llegó Jesús y nos lo dice Pablo. Jesús nos libertó de esa potestad y nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz. ¿Y cómo lo hizo? Con la sangre que derramó en la cruz del Calvario. Por eso decimos que Jesús nos compró y nos compró a precio de sangre. Cuando Jesús nos traslada de las tinieblas a la luz, inmediatamente cambiamos de dueño. Ya no le pertenecemos a Satanás, ahora le pertenecemos a Dios. Somos propiedad de Dios. Pertenecemos al reino de la luz, donde nuestro gobernador es el Santo de Israel. Dice Pablo en Efesios 4, del 5 al 7. Así lo hizo Dios para poder comprar nuestra libertad de la ley y adoptarnos como sus hijos. Ustedes son hijos de Dios y por lo tanto, Él puso el espíritu de su Hijo en nosotros y ese espíritu grita, querido Padre. Otras versiones dicen, Abba, Padre.
Entonces ya no eres esclavo, sino hijo. Y por ser hijo, Dios te ha hecho su heredero. Imagínense, somos herederos de Dios. Eso nos tiene que dar un estatus premium. Debemos sentirnos en la gloria, literalmente, porque nuestro papá es Dios. Es muy frecuente escuchar a las personas decir que todos somos hijos de Dios porque todos somos creación de Dios. ¿Lo han escuchado? Yo se lo he escuchado decir a altos representantes de la religión tradicional. Y eso es falso. No todos somos hijos de Dios. Dice Juan, capítulo 1, versículo 12. Pero a quienes lo recibieron y creyeron en él, les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Entonces miren que ser hijos de Dios es un privilegio. ¿Y qué es un privilegio? Una condición exclusiva que se nos da por una circunstancia especial. Piensen en un vuelo internacional y piensen en la primera clase del avión. Eso es exclusivo. Y poder estar ahí es un privilegio que se da por haber pagado un poquito más. Y entonces, ¿qué ventaja se tiene en ese privilegio de estar en primera clase? Un espacio más cómodo, una atención personalizada, comida exclusiva, bebidas exclusivas. No todos tienen el privilegio de estar ahí, solo los que pudieron pagar un poquito más. O sea que ser hijos de Dios es más que ser parte de su creación. Todos los seres humanos somos creación de Dios, sí. Y yo estoy segura que Dios ama a toda su creación. Pero solo nos da el privilegio de ser llamados hijos cuando, dice Juan, cuando creemos en Él y lo recibimos. O sea que si no hemos recibido a Jesús en nuestro corazón como Salvador, no somos hijos de Dios. ¿Somos creación de Dios? Sí. ¿Y Dios ama a su creación? Yo estoy segura que sí. Pero no los trata como hijos. Esa es una verdad que puede chocarle a mucha gente, pero ¿qué hacemos? Está escrito en la palabra. Fíjense que yo por muchos años luché con mis inseguridades, porque le había creído a Satanás cuando estaba en el reino de las tinieblas sin saberlo, porque muchos estamos allá y no somos conscientes. Cuando estaba en el reino de las tinieblas sin saberlo, le había creído a Satanás todas las mentiras que me decía cada vez que me miraba frente a un espejo, haciéndome sentir inconforme con mi cuerpo, con mi cabello, con mi cara, con mi color de piel. También me hacía sentir insegura frente a mis capacidades. Me hacía creer que yo no era capaz de hacer nada bien, que no era inteligente. Y que si del paso lograba algo era porque había sido de buenas, pero no porque me lo merecía, porque no tenía las capacidades. Todas esas mentiras se destruyeron cuando entendí que Jesús había roto esas cadenas de esclavitud que me ataban a esas inseguridades. Porque Jesús rompe cadenas de esclavitud. ¿Cuándo? Cuando entendemos que somos libres. Cuando entendemos nuestra identidad de hijos de Dios. Un hijo de Dios es valioso. Un hijo de Dios es bello. Un hijo de Dios es inteligente. Es imposible que un hijo de Dios tenga todas las mentiras que Satanás me decía. Obviamente no les voy a decir mentiras, él a veces me vuelve a atacar. Pero ¿cuál es la diferencia? Que ahora ya no estoy encadenada. Ahora tengo la libertad de darme cuenta cuando es una mentira del enemigo
para reconocer la verdad que el Señor me ha dado y decir, mentiroso, yo no soy nada de eso, yo soy hija de Dios y hoy vivo en libertad para la gloria de Él. Yo no sé cuáles sean las cadenas de esclavitud que usted pueda tener hoy. Yo no sé si esté atado a una adicción, llámese licor, drogas, pornografía. No sé si esté atado al orgullo, a la vanidad, a la envidia, al rencor. ¿Quiénes estuvieron conectados el martes de visión? ¿Se acuerdan de toda la lista que nos dio Amaranta? Miremos a qué estamos atados y rompamos esas cadenas de esclavitud. Seamos libres, no en nuestras fuerzas, sino por medio de la obra redentora de Jesús en la cruz del Calvario. Cuando vivamos esa libertad, vamos a sentir un síntoma de enamoramiento que solo nos puede dar Jesús. Y cuando lo sintamos ese regocijo, démosle la gloria y la honra a Él, porque solo Él lo pudo hacer. El segundo fundamento del amor y la amistad de Dios es la misericordia. Dice Deuteronomio 4:31, Él no te abandonará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que hizo con tus padres, porque el Señor tu Dios es un Dios misericordioso. La etimología de la palabra misericordia proviene del latín y se compone de dos vocablos y un sufijo, misere y cordia. No, mentiras, misere y cor. Misere significa miseria o necesidad y cor significa corazón. El sufijo ia significa hacia los demás. Es decir, que la misericordia es un corazón compasivo y solidario hacia la necesidad de otras personas. Eso es misericordia. Y la palabra nos dice que tenemos a un Dios misericordioso. Es decir, que la naturaleza de Dios es tener un corazón que se compadezca hacia nuestras necesidades y hacia nuestro sufrimiento. El profeta Miqueas, en el capítulo 7, versículo del 18 al 19, dice: No hay Dios como tú que perdona las malas acciones y pasa por alto la rebeldía del resto de su pueblo. No estará siempre enojado porque le gusta demostrar su fiel amor. Tendrá otra vez compasión de nosotros, perdonará nuestras culpas y arrojará todos nuestros pecados a las oscuras profundidades del mar. Miren que este fundamento del amor de Dios para mí fue difícil entenderlo. ¿Por qué? Porque el enemigo me había hecho creer que no merecía el perdón de Dios, que había hecho actos tan abominables ante sus ojos que no merecía ser perdonada. Y sí, había hecho actos abominables, eso no era mentira. La mentira era que Dios no me podía perdonar. Yo tuve la oportunidad de conocer a Jesús siendo muy pequeña porque mi abuelita paterna me lo presentó. Pero mi primer amor lo experimenté solo hasta los 20 años en otra iglesia. Sin embargo, fue un amor pasajero, temporal y emocional, porque llegó en un momento de mi vida donde yo experimentaba muchísimo dolor y encontré en Jesús un refugio, pero no tuve alguien que me orientara y me llevara al conocimiento de la verdad. Así que ese fuego de pasión se fue apagando. Por eso valoro tanto el proceso de formación de nuestra iglesia, porque fue aquí, en plenitud, donde yo realmente entendí que Dios era un Dios de misericordia,
que Dios me perdonaba, no porque yo lo mereciera, sino porque alguien había pagado las consecuencias de mi pecado. Y eso nos lo explica Pedro en una de sus cartas. Dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. En la cruz, Cristo cargó nuestros pecados en su propio cuerpo para apartarnos de ellos y para que vivamos como le agrada a Dios. Por las heridas que Él sufrió, ustedes fueron sanos. Fue por Cristo que nosotros fuimos perdonados, no por nosotros mismos. Entendí que Jesús había sido mi sustituto, que Jesús había tomado mi lugar y había recibido el castigo que yo merecía. Hay un salmo, creo que es el Salmo 85, que establece que es en la cruz donde el atributo de la misericordia de Dios y el atributo de su justicia se encuentran mutuamente. ¿Por qué? Porque también es muy frecuente escuchar que Dios es amor, ¿cierto? Y entonces, como Dios es amor, pues tiene un corazón compasivo y no se enoja. Y sí, Dios se enoja, porque Dios es justo, porque Dios es santo, porque Dios aborrece el pecado, porque Dios no es alcahueta, porque Él castiga, pero en su misericordia tiene compasión de nosotros. Por eso, a través de Jesús, nos dio la solución perfecta, el plan perfecto de salvación. Jesús recibió nuestro castigo porque tomó nuestro lugar y ahí se hizo justicia. Pero Dios, en su corazón de misericordia, nos deja a nosotros libres. Eso lo hace solo un Dios de amor. ¿Puede haber mejor amigo que Jesús? ¿Alguien dispuesto de manera desinteresada a dar su vida? Eso sí es un afecto desinteresado. ¿Cuál era su único interés? Acercarnos a Dios, ser el puente perfecto para que llegáramos al Padre. Dice Juan 15:13 que no hay mejor muestra de amor que aquel amigo que da su vida por otros. Y eso lo hizo Jesús. El tercer fundamento es la gracia. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios tiene misericordia cuando decide no castigarnos como merecemos. Pero Dios nos muestra su gracia cuando nos da un regalo que no merecemos. ¿Y ese regalo cuál es? La vida eterna. La consecuencia natural del pecado es la muerte. El pecado trae condenación, separación eterna de Dios. Dice Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, es decir, el regalo que Dios nos da, es vida eterna a través de Cristo Jesús. Todos nosotros hemos pecado, así que todos nosotros deberíamos estar apartados del Señor. Merecemos la muerte espiritual. Pero el Señor decidió darnos un regalo, y ese regalo es la vida eterna. Jesús en la cruz del Calvario venció a la muerte una vez y para siempre, cuando al tercer día resucitó. Y en esa resurrección se manifestó el poder absoluto de Dios. Tenemos un Dios de amor que decide no castigarnos y aparte decide premiarnos. Pero ¿qué es la vida eterna? La vida eterna no solo se manifiesta cuando este cuerpo deja de respirar.
La vida eterna la podemos experimentar ahora mismo. ¿Cuándo? Cuando aprendemos a regocijarnos en la presencia de Dios. Cuando aprendemos a ver en Jesús la fuente de agua que sacia nuestra sed. Cuando entendemos que Él es la suficiencia de nuestra vida y que en ninguna otra parte vamos a encontrar lo que Él nos puede dar. Hablábamos al inicio de la necesidad de ser amados, de ser completados. Es la definición que nos da la RAE. Una definición un poquito chocante, pero que en últimas la podemos ver. ¿Cuántas personas se sienten solas e insatisfechas simplemente porque no tienen pareja? ¿Cuántas personas se sienten insatisfechas porque no alcanzan logros materiales? Miren que ese vacío que se puede llegar a sentir muchas veces es un vacío que nos deja el pecado. Pero es un vacío que únicamente se puede llenar con la presencia de Jesús. Porque solo en Él encontramos plenitud de gozo, dice la palabra. Y solo por medio de Jesús tenemos entrada al trono de la gracia. Así que si realmente queremos celebrar el amor y la amistad en estas fechas, conozcamos y aceptemos la persona de Jesús en nuestras vidas. Llenemos ese vacío con la presencia de Dios, porque no hay otra manera de vivir en plenitud, sino con Jesús. Entonces, el amor definitivamente no es un sentimiento que nazca de la insuficiencia del ser humano y de la necesidad de ser completado. No. El amor nace de la suficiencia de un Dios maravilloso. Y si bien es cierto, la amistad debe ser un afecto que se brinda de manera desinteresada, la verdadera amistad solo la encontramos en la persona de Jesús. Y solo cuando tenemos a Jesús como amigo, vamos a tener lo suficiente para dar a los demás. Solo ahí aprenderemos a ser buenos amigos. Solo ahí aprenderemos a brindar ese amor que ya recibimos y que tenemos para darle a otros. Por eso, hoy los invito a que reconozcamos, vivamos y nos apropiemos de estos tres fundamentos. La redención. Reconozcamos que en Jesús hemos sido libertados. Reconozcamos que ya no pertenecemos a Satanás, que ahora pertenecemos a Dios, que tenemos la identidad de hijos de Dios y que en esa identidad tenemos la libertad para ser plenamente felices, para romper cadenas de esclavitud en nuestras vidas. Entendamos que tenemos un Dios con un corazón compasivo, un corazón dispuesto a perdonarnos, no porque lo merecemos, sino porque su naturaleza es tener un amor fiel para nosotros y que Jesús es ese sustituto y esa solución perfecta que nuestro Dios Padre encontró. Y tercero, reconozcamos la vida eterna como un regalo que no merecemos, porque solo un Dios de amor puede darnos un regalo sin que lo merezcamos. En los últimos meses he tenido que acompañar a una amiga que está pasando por un proceso que en su vida la ha hecho sentir sola. Y mi función ha sido escucharla, aconsejarla, pero también darle de eso que yo ya tengo, y es el amor de Jesús. Que ella pueda entender que la suficiencia de su vida la encuentra
después de doblar sus rodillas y derramar su corazón ante ese Padre bueno y amoroso. No más. No lo va a encontrar en ningún otro lado. Y eso es lo que les quiero invitar el día de hoy, que vivamos ese amor. Y de ese amor que hemos recibido, demos, porque de gracia hemos recibido y asimismo tenemos que dar. La primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 19 dice: nosotros amamos porque Dios nos amó primero. Hay una misionera irlandesa que se llama Amy Carmichael y ha sido muy reconocida por su labor filantrópica en India, donde ha creado orfanatos y ha ayudado a muchas personas necesitadas. Y ella dijo alguna vez lo siguiente: si amas ser amado más que amar y ser servido más que servir, entonces no sabes nada del amor del Calvario. Levantémonos, por favor, y elevemos una oración a nuestro Dios.